Crecimiento de cristales, por Misael Cruz. Se nos pidió realizar un experimento de crecimiento de cristales. En este caso, se realizaron dos muestras. Para el primero, se tiene un registro de 13 días. Se emplearon 100 gramos de sal, 250 mililitros de agua y este no fue colado. Para el segundo, que inició 4 días, al cuarto día del primer experimento, se emplearon 115 gramos de sal y 250 mililitros de agua y este sí fue colado mediante una tela. A la hora de haberse realizado el primer experimento, se generaron pequeños cristales tanto en el perno como en el hilo. A su vez, en la parte de abajo se empezó a generar también y en la superficie del agua. En el día 2, incrementaron los cristales sobre el hilo y en la parte de abajo, también en la superficie. Más en la tarde, se notó que los cristales empezaron a generar en la cara interna del vaso, donde no había agua. Para el día 3, los cristales aumentaron tanto en las paredes como en el suelo, más no en el perno y en el hilo. Para el día 4, en la foto de la tarde, se notó que los cristales empezaron como a escarchar el vaso. También se notaba que en la parte de afuera de este ya se empezaban a formar pequeños fragmentos de sal, a su vez en la pluma que sostenía al perno con el hilo. Para el segundo experimento, a la hora de haberse realizado, ya se notaban pequeñas formaciones de cristales de sal en la parte de abajo y también en el hilo. Para los días 5, 6 y 7 del primer experimento, se notó que los cristales en el perno y el hilo no habían aumentado, que el nivel del agua había disminuido y que la sal que se estaba formando en la pluma y en las paredes, tanto internas como externas del vaso, había aumentado. También había aumentado los cristales de sal que se estaban formando en la parte de abajo. Para los días 2, 3 y 4 del vaso número 2, se notó que la sal se empezaba a formar en la superficie del agua. Nótese aquí cómo esto se empezaba a formar una pequeña capita de sal. En la parte de abajo del vaso también empezaba a incrementar la sal y sobre todo en la orilla alrededor del agua. Para los días 8, 9, 10 y 11, el nivel del agua había disminuido de forma rápida. También la sal había incrementado demasiado tanto en la pluma que sostenía el hilo, tanto en el hilo, pero sin estar en el agua se había formado sal y en la parte de abajo también había habido un incremento. Nótese igual que la sal empezaba a aumentar también en las paredes externas del vaso. Para los días 5, 6, 7 y 8 de la sal número 2, la pequeña capa superficial que se había estado formando en el agua había aumentado. También aumentó la cantidad de cristales en las paredes, en los surcos que se estaban dentro del vaso. También en el hilo había aumentado ligeramente, pero sobre todo en la parte de abajo del vaso. Por último, en los días 12 y 13 el agua terminó de consumirse. Nótese que los cristales crecieron a lo largo de todo el hilo. Cabe destacar que la parte superior no estaba en contacto con el agua, mucho menos la pluma y la parte externa, por lo cual su crecimiento no fue del todo normal, por así decirlo, ya que no se formaba en el perno, el cual tenía desde un inicio restos de sal para que ahí se formase los cristales. Por último, en el día 10 del vaso número 2, la sal ya había abarcado todos los surcos, se había terminado de formar la capa en la superficie y en la parte de abajo también se habían aumentado los cristales de sal. A manera de conclusión, no hubo un gran cambio, casi nulo, al utilizar tanto hilo, metal o plástico, en el caso del vaso 2. Y en los dos experimentos fueron policristales los que se generaron. También cabe destacar que su cristalización fue distinta, ya que en el experimento 2 no se formaron cristales en el resto del hilo ni en la pluma, como caso contrario que sería en el experimento número 1, donde se generó tanto en las partes internas y externas del vaso, como en todo el hilo y la pluma. Lo que sucedería si este experimento se llevase a cabo en un refrigerador es que la nucleación se llevaría más pronto, ya que se requeriría de menos energía. Y este no se congelaría ya que el agua aumenta su punto de solidificación, ya que esta no es solamente agua, sino que es agua con sal. Por último, la importancia de generar monocristales es que estos tienen un mayor desempeño térmico, no son tan susceptibles a deformaciones por temperatura, pero sí son más propensos a tener deformaciones y fracturas.